Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto saludar a cada uno de ustedes en este día en particular, día jueves 28 de mayo, donde ya casi finalizando el mes en curso. Continuamos dándonos cita con interesantes propuestas académicas donde grandes investigadores en distintas partes del mundo se hacen presente y generosamente nos comparten este conocimiento. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno, seré el moderador invitado internacional para este magno evento desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Mis actividades académicas versan en función de un PhD en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con una especialidad en medio ambiente y ecotoxicología. El día de hoy voy a tener el honor de compartir junto a ustedes en un momento más con un gran profesional que también compartimos la pasión por la ciencia, compartimos el espíritu maravilloso que es ser docente. Así que, pero antes de iniciar, quiero compartir también con ustedes lo que es el portfolio académico Wix. Estamos hablando de dos grandes líneas de programática de nuestra casa de estudio que se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes. Me refiero al doctorado en educación e innovación, doctorado en administración de empresas, doctorado en economía y finanzas y doctorado en dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad, como es educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos esos programas son avalados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana y reconocidos por sus respectivos REBOEs. Hacer investigación conlleva muchas veces un tremendo y gran desafío. No es solo la responsabilidad de estudiar, de investigar, sino que también tiene un alto costo, muchas veces asociado al tiempo, muchas veces asociado a la familia, al descanso. Conlleva una gran responsabilidad. Además, hay que ser tremendamente disruptivo y en ocasiones incluso hasta un poco rebelde, porque hay que ir en contra de lo establecido, el diseño, lo que se ha propuesto originalmente. Un doctor lo que hace es, a través de nuevas investigaciones, proponer oportunidades de mejora y son mejoras continuas y siempre con apoyo. No se concibe un doctorado sin una real externalidad positiva, un impacto positivo en su comunidad, en sus alumnos, en la sociedad en general. Por lo tanto, para ello se necesita contar con una red de contención, la red Alumni, Innovación Sin Frontera, a través de distintas áreas como NextMind, como Synapsi, que son conferencias de tipo de desarrollo personal, humano. Quizmaster es el juego del conocimiento a través de gamificación, actividades lúdicas. Traemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos al interior de la universidad para, desde esa perspectiva, entender al padre, a la madre que está investigando todo lo que hace, la gran responsabilidad que lleva. Con futuro son conferencias en el interior de la comunidad Wix. InnoLab son capacitaciones periódicas, permanentes que nuestros docentes deben ir haciendo. En este mundo tan vertiginoso, una vorágine de conocimiento, hay que perfeccionarse siempre. Ese es el gran desafío que tenemos quienes estamos en el mundo de la docencia, la academia, la investigación. Y el día de hoy, gracias al auspicio de Nexus Site, que es la promoción de la cultura científica, voy a tener el gran honor de poder presentarles a un tremendo investigador que ustedes ya van a conocer. Recomiendo que sus preguntas sean realizables vía chat para no interrumpir así la integración, la dinámica de la ponencia del día de hoy. Y cuando hablamos de una ponencia que es tremendamente importante, desafiante, que en muchas ocasiones incluso va en, sobre
un gran esfuerzo que debe realizar un investigador para llevar adelante esta gran propuesta. Me refiero en este caso a la formación inclusiva para la vida. ¿Qué mejor que a través de un modelo epistémico para la educación, en este caso de la enseñanza secundaria? Este desafío, esta ponencia del día de hoy, estará a cargo del maestro Andredi Almario Rivera, quien es un doctorante y que comparte generosamente con nuestra comunidad su investigación. Maestro Andredi, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por su presencia y lo vemos ya en pantalla. Eh, es importante que se presente y que nos comparta también su presentación, por favor. Claro, muy amable, doctor Landero, muchas gracias. Eh, segundo, aquí está. Sí, cómo no. Es importante, gracias, damos la gracias a nuestro profesional, al maestro Andredi, porque generosamente también nos va compartiendo un desafío que él lleva en su comunidad. Y quiero que lo escuchen muy detenidamente porque tiene mucho que decir. Es un gran líder a nivel de departamento, de establecimiento. Entonces, eh, siempre es un orgullo poder compartir con grandes profesionales. Maestro, el auditorio es suyo. Mucha suerte. Muy amable, doctor. Un agradecimiento a la Red Alumni por permitirme este espacio para poder socializarles mi proyecto de formación inclusiva para la vida. Un modelo epistémico en la educación secundaria, pues ustedes saben que el reto es realmente brindar una muy buena educación de calidad a los estudiantes con necesidades educativas especiales. También le agradezco al doctor Ignacio, a la licenciada Sara Matos, por acompañarnos en este espacio y a todos los participantes que se encuentran en este momento en sala. Eh, Mi nombre, como ya lo decía el doctor, es André Di Almario Rivera. Soy biólogo con énfasis en biorecursos de formación, ¿no? Me gradué en la Universidad de la Amazonía colombiana. También tengo un magíster en educación con mención en currículo e innovaciones didácticas de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile, ARCIS. Llevo 16 años de experiencia como docente en el sector educativo oficial. Trabajé 8 años en el sector rural y 8 años en la zona urbana. Actualmente, pues me desempeño como docente del área de ciencias naturales y educación ambiental en la educación secundaria, pero pues también tengo la oportunidad de orientar el área de ética y valores en la educación media de la institución educativa La Esperanza, aunque también lo he hecho en los grados sexto y séptimo de secundaria. Esto me ha ayudado a fortalecer la investigación que en este momento les estoy compartiendo. Entonces, les dejo esta pequeña frase para pensar. Dice, la inclusión educativa dejará de ser solo discurso cuando la escuela la asuma como práctica cotidiana, criterio pedagógico y horizonte de vida. O sea, hay que dejar de tenerla solo en papel, hay que empezar a actuar. Bueno, esta presentación tiene los siguientes puntos. Vamos a hablar del contexto y la problemática inicialmente. Posteriormente hablaremos de la metodología de la investigación, qué fue lo que se hizo, cómo se trataron los datos en el proceso de la investigación. Pasaremos a lo grueso, a lo grande, que es la propuesta de transformación que les voy a presentar, ese modelo epistémico. Y finalmente haremos una conclusión. Vamos a hablar inicialmente del contexto. Eh, el lugar, la institución educativa La Esperanza, pues está ubicada en la ciudad de Florencia, Caquetá, en el país colombiano. Estamos en el piedemonte amazónico, prácticamente a las puertas de la Amazonía colombiana. El colegio está ubicado puntualmente en la urbanización La Gloria, etapa 1, en la antigua Hacienda El Puerto, kilómetro 3, vía Morelia, que es el municipio más cercano a la ciudad de Florencia. Esta institución ofrece la educación de preescolar, de básica primaria, de básica secundaria, media, pero además de eso también tiene algunos programas flexibles. Tenemos educación para adultos por ciclos, que se denominan sabatinos. También hay una educación flexible para los estudiantes en la jornada regular. Se llama aceleración para primaria
y se llama Caminares para Secundaria. Allí los estudiantes tienen la oportunidad de nivelarse. Aquellos estudiantes que han repetido varios años o están en esta edad porque no han tenido la oportunidad de estudiar, entonces ahí se busca que se nivelen, pero la media sí se hace año por año. Hacen el décimo y el undécimo cada año. Bueno, entonces tiene la particularidad que atiende estudiantes en condición de vulnerabilidad social. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Además, perdón, el modelo pedagógico que se aplica es el crítico social y el enfoque pedagógico es el aprendizaje basado en problemas. El enfoque didáctico de la institución es el socializador y el enfoque curricular es un enfoque por competencias. Entonces les vamos a hablar un poco, un segundo, corremos esto acá de la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, como les decía, tenemos una población diversa, tenemos presencia de indígenas, tenemos presencia de estudiantes LGTBI y, lógicamente, también tenemos los estudiantes con necesidades educativas especiales. Dentro de esas necesidades educativas especiales, pues hemos identificado o hemos tenido la oportunidad de ofrecer la educación a estudiantes con necesidades cognitivas, con visuales, múltiples, sistémicas, psicosocial y auditiva, y ustedes saben que para cada uno de ellos es una forma especial para poder brindarles ese tipo de educación, ¿no? Hay unos más complejos que otros. Tiene una particularidad. Resulta que hay altos índices de deserción. Cada año empezamos con un número bastante elevado de estudiantes y a medida que va pasando el tiempo, pues se va reduciendo un poco y esto es debido a la flotabilidad de las familias, así como eh, llegan a mediados de año, pues duran 2, 3 meses y se van. Entonces son muchos los estudiantes que se van trasladados, que eh, o por múltiples razones sociales o familiares no regresan a la institución. Actualmente pues tenemos iniciamos, ¿no? Con cerca de 1.600 estudiantes y se han retirado aproximadamente unos 300 en lo que va del año. Entonces, como les decía, en el contexto sociocultural, la población es vulnerable. Estamos en la influencia de una zona donde el gobierno ha hecho viviendas sociales, ¿no? Entonces, ese tipo de viviendas sociales se les ha asignado a las personas que han sido víctimas del conflicto armado, a los desplazados, incluso a madres cabeza de hogar y todas aquellas personas que han tenido situaciones problemáticas sociales muy complejas, entonces tratan de ubicarlos en esa zona. Entonces, ese es el tipo de población que tenemos en la institución educativa La Esperanza. A ese tipo de poblaciones que estamos atendiendo. Entonces, debido a esas situaciones sociales, los padres tienen un mínimo grado de escolaridad, un gran porcentaje. Hay muchos que son iletrados, o sea, realmente no han tenido la oportunidad ni siquiera de hacer primaria, ¿no? Entonces no saben ni leer ni escribir, al igual que muchos no han terminado la secundaria. Esto ha llevado que su situación laboral, ¿cierto? Pues también no sea muy adecuada. Muchos de ellos están desempleados y los que tienen empleo, pues trabajan de forma, pues, independiente o tienen trabajitos informales. Es más, tenemos familias que realmente actualmente están viviendo desde lo que los mismos vecinos le pueden ayudar o nosotros como institución también podemos colaborar. Entonces, ese tipo de problemáticas se suscitan desde hace mucho tiempo, desde antes que fuera oficial, porque resulta que inicialmente cuando se construyó el colegio, como en el 2009, se lo entregaron en concesión al- a la diócesis, a la curia. Pero entonces ellos más que la educación, ellos se preocupaban más porque el estudiante tuviera algo con que alimentarse, algo con que vestir, ¿cierto? Se preocupaban más por el problema social de la familia. Cuando la institución educativa pasó a manos del Estado, que ahora sí es oficial, en el 2018 nos encontramos múltiples problemas de delincuencia, drogadicción, y factores que impactaban fuertemente el proceso educativo. Es más, habían hasta 48 y 50 estudiantes por aula. Y los estudiantes iban y no les interesaba el estudio, les interesaba era qué les iban a dar. Eso ha ido cambiando con el paso de tiempo. Ya llevamos 7, 8, prácticamente vamos para 8 años como escuela oficial y créame que ha cambiado muchísimo. Entonces, estas condiciones han influido en la permanencia escolar, el aprendizaje y la formación integral de todos los estudiantes. Ahora vamos a hablar de la problemática de la investigación. Entonces, es decir, en la institución educativa de La Esperanza, la inclusión sigue siendo, en un principio, más que una práctica cotidiana.
Existe una brecha entre la norma de la educación inclusiva y lo que realmente el docente está haciendo en el aula. Las prácticas pedagógicas, como les decía hace un momento, son poco inclusivas. Se privilegia la enseñanza tradicional con poca adaptación curricular y estrategias diferenciadas y uso de recursos accesibles. Y eso también tiene mucho que ver con el tipo de docente que tenemos o la edad de los docentes, porque muchos de ellos, hay un gran número de los docentes con los que estamos actualmente que pasan los 55 años y ya están pensionados. Lo que pasa es que aquí hay un decreto que permite a los docentes antiguos pensionarse y además seguir laborando hasta los 70 y recibir pensión. Y además de eso, el salario normal. Entonces, por eso a veces se quedan hasta los 70, pero ya no con las mismas ganas de hacer las cosas bien dentro del aula. Eh, Hay una escasa participación también y acompañamiento por parte de la familia hacia estudiantes con necesidades educativas especiales. No se da siempre, que hemos visto también padres que acompañan a su hijo y están todo el día ahí tratando de acompañarlos, claro, dependiendo de la necesidad educativa que tienen. En la misma institución hay unas barreras que están limitando el aprendizaje. Aunque se ha trabajado mucho, ¿no? La accesibilidad ha sido excelente, pero hay una zona todavía que se sigue trabajando, por ejemplo, lo que es la biblioteca, lo que es la psicoorientación, y hay un salón que está dotado para artística que quedan en un segundo piso y la única forma que hay es subir escaleras y eso es un problema para aquellos que tienen inconveniente de motricidad. Hay también barreras actitudinales, el mismo estudiante no quiere aprender, que va a la escuela, ¿cierto? Pero parece que estuviera obligado. No se le mueve, no demuestra esa necesidad, ese querer de aprender. Las pedagógicas, el mismo docente que no está capacitado y los problemas sociales que ya hemos venido hablando. Em, entonces nos hace falta ciertamente formar al docente. Eso siempre se habla, ¿cierto? Se dice, está en el papel de la formación docente, pero no la hay, es insuficiente. Las experiencias que la mayoría tenemos, precisamente, es porque hemos tenido ese tipo, a los estudiantes con necesidades educativas, ¿cierto? De diferentes, con problemas auditivos, problemas motores, y pues ahí hemos adquirido la experiencia, hemos aprendido, ¿cierto? A dar nuestras clases con ellos. Entonces, todo este tipo de problemática nos ha traído consecuencias. Tenemos un bajo desempeño académico, ¿cierto? Hay mucha desmotivación y los estudiantes con necesidades educativas especiales se siguen aislando. Aunque el colegio tiene las prácticas, ¿cierto?, del trabajo cooperativo, eh, los mismos estudiantes empiezan a dejarlos a un lado. Entonces, el riesgo de deserción escolar va en aumento. Entonces, además de eso, hasta el 2023 no había ni un solo estudiante graduado, ningún estudiante con necesidades educativas especiales graduadas. Hay limitadas oportunidades de autonomía y participación social. Entonces, el estudiante tal vez no regresa por eso porque ve que cuando termina el colegio, pues prácticamente se siente que depende de sus padres. Y esto se ve, la exclusión se sigue presentando gradualmente todos los años. Entonces, esta problemática evidencia la necesidad de crear un modelo epistémico inclusivo que transforme las prácticas y de esta forma pueda garantizar una formación para la vida, que el estudiante con necesidades educativas realmente tenga una línea a seguir en la educación secundaria y cuando salga realmente ya sepa en qué va a ser productivo y pueda ser autónomo en su vida. Por eso es que creamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo generar un modelo epistémico de educación secundaria dirigido a estudiantes con necesidades educativas especiales en la institución educativa La Esperanza del municipio de Florencia, Caquetá, Colombia? Claro está, desde los principios de una educación inclusiva para la vida. Entonces esa es nuestra pregunta de investigación. Y respecto a los fundamentos teóricos referenciales, pues vamos a hablarle de cuatro que son los pilares, perdón, está la educación inclusiva, los principios de educación inclusiva, las experiencias y percepciones de los actores educativos, que con base a esto es que se ejecutó la propuesta y los modelos epistémicos en educación. Entonces, empecemos con el primero, que es la educación inclusiva. Em, Para UNESCO, la educación inclusiva se entiende como un proceso que se enfoca en atender y satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes a partir de la participación en actividades que promueven la inclusión. Y con ello, pues también viene de la mano del aprendizaje significativo. Mientras tanto, Parra nos dice
que la educación que incluye a todos los alumnos es un único sistema escolar que proporciona una planificación curricular acorde con las necesidades y con los intereses de los estudiantes. Por su parte, AESCO 2012 nos dice que la educación inclusiva es un proceso que orienta a aumentar la participación de los estudiantes y de esta forma también reducir la exclusión mediante la reestructuración de las escuelas para de esta forma responder a la diversidad que estamos atendiendo. SLIP, por su parte, en el 2012, dice que la educación inclusiva está ligada a una lucha contra la exclusión y el fracaso escolar, pero también está exigiendo, en lo que dice, un cambio cultural y político profundo para reestructurarla. Mientras tanto, Sheita nos dice que la educación inclusiva es un proceso que permite responder a toda la diversidad de necesidades del alumnado y de esta forma, pues aumenta la participación en el aprendizaje y reduce la exclusión, tanto fuera como dentro del sistema educativo. Entonces, retomando todo, podemos decir que todos los autores coinciden en que la educación inclusiva no consiste solo en integrar estudiantes, no meterlos en un aula, sino que hay que transformar la escuela y reducir la exclusión y además garantizar, pues, garantizar la participación de todos. Muy bien. Cuanto a los principios de educación inclusiva, la UNESCO nos dice que la educación inclusiva busca eliminar barreras y garantizar acceso, participación y aprendizaje para todos. Mientras tanto, Bot y AESCO proponen revisar las culturas políticas y las prácticas escolares para construir una escuela inclusiva. AESCO plantea por su parte la inclusión como un proceso de mejora escolar a reducir la exclusión y aumentar la participación. Por otro lado, Gómez resume la inclusión desde los criterios de igualdad, accesibilidad e individualidad. Y Rose y Meyer la fundamentan el DUA. Dicen que el DUA es fundamental para esto, ya que él parte de la diversidad como condición normal del aprendizaje, ¿no? Le abre varias puertas al estudiante para que pueda aprender. Porter enfatiza apoyos adecuados para que todos aprendan juntos en aulas regulares. Entonces, aquí en el centro, como pueden observar en esta figura, nos muestra todos los principios que nos mencionan los autores. Tenemos la equidad como principio, la participación, la accesibilidad, el respeto, la diversidad, la no discriminación, la flexibilidad curricular y claro, ahí está lo que buscamos, la autonomía, ¿no? La autonomía del estudiante con necesidad educativa y también la corresponsabilidad, ¿no? De la escuela y también del padre de familia. Bueno, en cuanto a los fundamentos teóricos de las experiencias y percepciones de los actores educativos, tenemos lo siguiente. Sepúlveda y Castillo nos dicen que las percepciones sobre la inclusión en la comunidad escolar dan cuenta de un sistema educativo centrado en una perspectiva de integración y no desde la inclusión. Mire que ya lo mencionaron otros autores antes, ¿no? O sea, tratan es como de meter un grupo de estudiantes a un aula, pero pues no una adecuada educación para cada uno de ellos como lo merece. Rodríguez advierte que los estudiantes con necesidades educativas se sienten excluidos y rechazados, y no solo por los compañeros, sino que el docente también tiene mucho que ver en ello, porque a veces no brindan las ayudas necesarias para su proceso de aprendizaje, o sea, llevan un trabajo para todos sin importar la necesidad educativa que haya. Adarme y sus colaboradores en el 2022 dice que los docentes que han recibido formación sólida sobre los estilos de aprendizaje, esos sí tienen la posibilidad de abordar estrategias efectivas para el fomento de la interacción entre estudiantes. Entonces, mire lo importante de la capacitación docente. Moreno Victorio en el 2021 nos dice, perdón, analiza las percepciones docentes frente a la inclusión de niños con necesidades educativas y concluye que la experiencia del docente influye en sus creencias y sus actitudes. Mientras tanto, Charly López y sus colaboradores identifican que las percepciones docentes suelen ser positivas, pero persisten barreras estructurales y culturales, como cuáles la accesibilidad física, la baja receptividad a la diversidad y limita la integración de los recursos comunitarios. Entonces, si retomamos todo, podemos decir que las experiencias y percepciones de los actores educativos muestran que la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales
depende no solo de la actitud del docente, sino también de la formación, del apoyo institucional, de la familia y, más importante aún, de la eliminación de barreras estructurales. Ahora hablemos un poco de los modelos epistémicos en educación. Tenemos el modelo Cortés, nos dice que el modelo constructivista se describe desde una educación permanente en el cual el actor social participa desde el descubrimiento, la elaboración, la reinvención y la adquisición del conocimiento. Mientras tanto, Gutiérrez asegura que el modelo socioconstructivista se enfoca en el desarrollo y aprendizaje, pero solo de los procesos psicológicos. Billon, en el 2018, este autor sostiene que el proceso de aprendizaje en el enfoque sociocrítico surge a partir de los intereses que se derivan de las necesidades de las comunidades. Por otra parte, Alvarado y García señalan que el eje principal del modelo crítico es la reflexión de los protagonistas del proceso educativo que surgen de las necesidades, basándose en que la sociedad se construye y transforma en sí mismo. ¿Y quiénes son los protagonistas? El estudiante, los docentes, los directivos, incluso a veces hasta los padres de familia. Em, Caguana al 2021 dice que la innovación tecnopedagógica en los modelos pedagógicos a través de los ambientes y entornos virtuales de aprendizaje promueven la inclusión social. Entonces, podemos aseverar que los modelos epistemológicos en educación muestran que enseñar implica definir cómo se construye el conocimiento, cómo se forma al estudiante y sobre todo cómo la escuela va a transformar esa práctica. En el marco legal, tenemos la Constitución Política del 91, ¿cierto? Donde habla de las garantías de la igualdad y la protección especial a las personas con discapacidad y establece la integración social y la atención especializada y reconoce la educación como un derecho fundamental. Entonces, en este marco legal también tenemos la Ley 115 del 94, que es la misma Ley General de Educación, define la educación como un proceso integral que regula la atención educativa para todas las personas con discapacidad y además promueve programas especializados y aulas de apoyo. Tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues, en la ONU en el 2006. Ellos reconocen el derecho a la educación inclusiva, a la igualdad de oportunidades y a los ajustes razonables. También tenemos la Ley 1346 del 2009, que garantiza que las personas con discapacidad no sean excluidas del sistema educativo. Y la Ley estatutaria, perdón, 1618 del 2013, que garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. El 97 regula la educación preescolar y prohíbe la discriminación por condición física o mental. La resolución 2565 del 2003, que establece criterios para la prestación del servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales. El decreto 1075 del 2015 reglamenta la educación inclusiva y da las responsabilidades a las entidades educativas. La Política Nacional de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional en el 2017 promueve calidad, la diversidad, la participación y la equidad educativa. Y finalmente, el decreto 1421 de 2017, que garantiza el derecho a estudiar en colegios regulares sin discriminación, recibiendo los apoyos y ajustes razonables necesarios mediante el PIAR. Entonces, miren que normativamente está reglamentado. Nos falta es realmente ponerlo en práctica como es en nuestras instituciones educativas. Entonces, antes de continuar con el diseño metodológico, quería mostrarles esta imagen para mostrarles qué es un modelo epistémico de educación y poderlos como contextualizar en lo que viene más adelante. Entonces, un modelo epistémico de educación es una concepción integral del conocimiento y la educación para de esta forma comprender, orientar y transformar la realidad educativa, que es lo que se está buscando con este trabajo. Entonces, hay dimensiones y dentro de esas dimensiones que la integra está la cognitiva, la afectiva, la social, la ética y la política. Y además de eso, eh, tiene unos fundamentos epistemológicos que definen la visión del conocimiento y la realidad sobre la cual se sustenta el modelo. Tiene unos supuestos filosóficos y axiológicos. ¿Y estos qué van a hacer? Pues van a establecer los principios, van a establecer los valores y las concepciones que son los que le dan el sentido a la educación. Ahora, el enfoque pedagógico del modelo
se define cómo se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol docente, el rol del estudiante, la estrategia, el currículo, bueno. Está el componente estructural. Este componente organiza los elementos, operacionaliza el modelo, o sea, prácticamente el cuerpo, ¿no? El objetivo, los contenidos, la evaluación, los recursos y todo en contexto. Están los procesos de implementación, ¿no? Que implica cómo se va a poner en práctica el modelo desde el contexto real, o sea, la planificación, cómo se ejecuta, quién hace los acompañamientos, ¿cierto? Y la gestión de la institución. Y finalmente está la evaluación y la transformación, que es la que nos va a permitir valorar el impacto del modelo y de esta forma, pues, mejorar, generar las mejoras continuas, ¿no? ¿Para qué nos va a servir este modelo epistémico? Pues los modelos epistémicos orientan decisiones educativas con coherencia y sentido. Además, son los que dan identidad y direccionan las instituciones educativas. Integran teoría y práctica para una educación con propósito, promueven la formación integral y el desarrollo humano y, lo más importante, contribuyen a la sociedad que sea más justa, que sea crítica y además que sea una sociedad transformadora. Entonces, esto es lo que planteamos por el modelo de epistémico de educación inclusiva. Entonces, continuamos. Ahora sí, les vamos a hablar del diseño, perdón, diseño metodológico. Entonces, el enfoque epistémico de nuestra investigación es un enfoque interpretativo, porque comprende la realidad educativa desde las percepciones y de las experiencias de los actores oficiales, docentes, o sea, todos los que estamos dentro de la institución y está fundamentada en ICON y Cuba 2013. Nuestro enfoque de investigación es un enfoque cualitativo, busca comprender en profundidad las experiencias humanas y los significados que los actores atribuyen al fenómeno educativo que estamos estudiando. Se fundamenta en Martínez, Deinzig, Lincoln y Flick. Nuestro paradigma de investigación es un paradigma de tipo interpretativo. Su interés es revelar el significado de las acciones sociales desde la subjetividad del individuo, como lo dice Rockwood en 2010. Y también podemos decir que el conocimiento se construye mediante el diálogo, la interpretación y la negociación de significados, como lo dice Lincoln y Cuba en 2013. Ahora, ¿cuáles son los métodos y etapas? El diseño metodológico, el método es fenomenológico hermenéutico, que busca comprender e interpretar la esencia de las experiencias vividas sobre inclusión educativa. En las etapas del método, pues está la fase previa, la descripción, la estructuración, la fase de discusión. En la fase previa, pues primero se definieron todos los supuestos teóricos y los preconceptos del fenómeno, ¿no? En la fase de descripción se vino a dar la recolección y la descripción de las experiencias vividas desde las perspectivas de los participantes. Ahí fue donde hicimos las entrevistas a los docentes. Esos docentes que están inmersos en ese proceso educativo, ¿cierto? Son los que dan las clases y dentro de sus aulas tienen estudiantes con necesidades educativas especiales y precisamente también a esos estudiantes con necesidades educativas. Em, en la fase de estructuración, la organización, se organizan, se interpretan y se categorizan los datos de toda la información que se recogió. Y la fase de discusión, que es donde se llega a la contrastación de los hallazgos con las teorías, los estudios previos, y de esta forma, pues, se busca generar una comprensión funda del fenómeno, ¿no? Entonces, en el escenario, esta investigación, pues, se realizó en la institución educativa La Esperanza, ubicada en Florencia, Caquetá, Colombia. Ya les hablé un poco del contexto educativo de la educación secundaria, que es diversa y tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales. Los informantes claves, como les dije hace un rato, pues los informantes fueron los docentes que están activamente en los procesos de educación inclusiva de la institución y también aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Quiere decir que nuestra selección fue intencional y por conveniencia, ¿no? No era para todos los docentes, sino precisamente aquellos que realmente estaban orientando clases a estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora, las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron las entrevistas semiestructuradas, eh,
la observación, las notas de campo y la revisión documental. Para estas entrevistas, sí, eh, para algunos estudiantes con barreras o con necesidades educativas especiales, donde tienen déficit cognitivo, pues fue un poquito difícil, ¿no? Porque pues también tuvimos el acompañamiento del padre de familia. Incluso hay un estudiante que estudia con su hermana, están en el mismo salón. Y ella prácticamente pues ha acompañado a su hermano en todo el proceso. El chico tiene síndrome de Down y sin embargo, créame que hace todo lo posible. A él le encanta el estudio y hace todo lo posible por ser uno de los mejores estudiantes en su clase. Y su hermana, como les digo, siempre está con él y siempre está acompañando sus procesos. Eh, el proceso de la información. Para el proceso de información, pues se transcriben los datos, perdón, se transcribieron los datos con anonimización de datos, o sea, todo anónimo. Se codificaron, se categorizaron de una forma deductiva e inductiva. Se construyeron las categorías y las subcategorías. El análisis se hizo mediante el software Atlas T versión 9. Y luego se dio la interpretación y la teorización de los hallazgos. Los criterios de rigurosidad científica que se utilizaron fueron la triangulación de fuentes de informantes, la saturación de la información, el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato, la trazabilidad y la verificación, y la reflexividad del investigador. Esos fueron los criterios de rigurosidad científica y con eso terminamos lo que es el modelo, el diseño metodológico y vamos a mostrarles el proceso de investigación que es la fase de campo, lo que se hizo después de tener toda la información. Entonces, primero, en la fase de campo estuvo la gestión administrativa y acceso al escenario, que fueron pedir permisos, hablar con la institución educativa, hablar con los padres de familia, con los mismos estudiantes, ¿cierto? Luego vino la aplicación de las entrevistas en una fase 2. Luego se transcribieron y se categorizaron los datos en la fase 3. Luego se hizo la discusión de los hallazgos en la fase 4. Y finalmente se hizo la construcción del modelo epistemológico para terminar la fase 5. Ya en lo que es la estructuración de la propuesta de transformación, también tiene 5 fases que fueron la fundamentación, luego se hizo la descripción, luego se habló de las actividades, de las fases y de las etapas del modelo, luego se habló de los recursos necesarios para que se pudiera aplicar el modelo y finalmente también se hizo una validación de expertos y también con un grupo focal de padres de familia. Entonces, pasamos a hablar ahora sí de los resultados y del análisis de la investigación. Entonces, como les decía, se utilizaron 2 fuentes de información, ¿no? Las entrevistas a los docentes y las entrevistas a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Se abrió en 2 procesos principales, que es el proceso de aprendizaje y también en principios de educación inclusiva para la vida, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar del proceso de aprendizaje. Entonces, el hallazgo central en el proceso de aprendizaje fue que se evidenció una brecha entre la intención pedagógica del docente y la experiencia estudiantil. Una cosa es lo que el docente iba a la clase y otra cosa era lo que sentía el estudiante que recibía, ¿cierto? Se encontraron las siguientes subcategorías emergentes: la implementación pedagógica y metodológica, que es el predominio de estrategias colaborativas, o sea, el aprendizaje basado en proyectos; la falta de metodologías flexibles y adaptadas; y el limitado uso de recursos y apoyos especializados. Otra subcategoría de los docentes es el diagnóstico y resultados de la adaptación, que habla de los ajustes curriculares que no siempre responden a las necesidades reales del aula, la evaluación poco flexible y además hubo mucha dificultad para evidenciar avances significativos. Otra de las categorías emergentes dentro de los docentes es la inclusión social y el aprendizaje colaborativo. Entonces, se dieron cuenta que hubo una baja participación efectiva en trabajos grupales, o sea, del estudiante con necesidades educativas en el trabajo grupal. Además, hay una dificultad para que ese estudiante siguiera el ritmo de la clase. Y hubo mucha demanda de apoyo y adaptaciones en actividades. eh, Perdón, estábamos hablando de inclusión social, aprendizaje colaborativo. Entonces, la baja participación, qué pena, lo retomo.
persistieron actitudes de indiferencia y exclusión por parte de los compañeros hacia el estudiante, una limitada interacción significativa entre pares, o sea, entre estudiante y estudiante. Y ahora sí podemos hablar de la subcategoría emergente de estudiantes, que era lo que hace un momento les decía, ¿no? La metodología del aprendizaje. El estudiante con necesidad educativa especial prefiere trabajar solo, o sea, prefiere el trabajo individual porque no se siente aceptado, no se siente valorado dentro del grupo. Tiene dificultad para seguir el ritmo de aprendizaje, por eso lo hace. Él va a su propio ritmo. Y ese estudiante es el que demanda apoyo y que adapten sus evaluaciones y actividades. Eh, Ahora, podemos hablar de los principios de educación inclusiva para la vida. Ahí sí el hallazgo central se encontró que se reconoce la inclusión como valor, pero la aplicación práctica es inconsistente y parcial. O sea, dicen, sí, eso es un valor, pero realmente no se está haciendo en la práctica. ¿Qué subcategorías se encontraron en los docentes? La aplicación práctica de la inclusión. Se promueve el respeto y la aceptación. Las acciones inclusivas dependen de la voluntad individual del docente. La falta de políticas y formación institucional sólida, pero entonces aquí serían las políticas institucionales porque ya vimos hace un momento en el marco teórico todas las políticas que apuntan sobre la verdadera inclusión, ¿no? Educativa. Ahora, en la subcategoría pertinencia, calidad e innovación curricular, habla de que el currículo no contempla de manera efectiva la diversidad. Hay escasa innovación en materiales y recursos y hay necesidad de un currículo realmente flexible y que se contextualice a la realidad del entorno educativo. Y las subcategorías emergentes de los estudiantes habla del fundamento y comprensión del principio inclusivo. El estudiante con necesidad educativa entiende la inclusión como respeto y trato igualitario. Identifica la falta de comprensión en algunos docentes. Ellos se sienten excluidos por algunos docentes, como si no les prestara atención. La importancia de la inclusión para la vida es otra de las subcategorías. Ellos reconocen que la inclusión mejora su autoestima y los motiva a seguir adelante. Ellos desean ser escuchados y tomados en cuenta y aspiran a una formación que les permita ser autónomos y participar en la sociedad. Este es el eje central de nuestro trabajo, de este proyecto que se viene trabajando, ¿no? De que ellos sean autónomos, de que puedan ser productivos cuando salgan. Entonces, en síntesis del aprendizaje, las prácticas actuales no responden plenamente a los principios del dúo. Se requiere flexibilidad, adaptaciones, pertinencia y estrategias que promuevan la participación real y el aprendizaje significativo. Y en síntesis de los principios de la educación inclusiva para la vida, los principios de inclusión, ellos están presentes en la intención, pero no se convierten en prácticas sostenidas ni en cultura institucional. Así que se requiere que haya coherencia ética y compromiso colectivo. Todos trabajemos por lo mismo. Entonces, si tomamos todo, hay unos hallazgos transversales. El hallazgo transversal que encontramos es que existe un conflicto metodológico de las estrategias colaborativas, o sea, del aprendizaje basado en proyectos, problemas. Está generando, en vez de incluir, está generando exclusión. El estudiante con la necesidad educativa se está refugiando en el trabajo individual. Entonces, eso hay que cambiar. Y en el enfoque ético y teleológico se identifica un principio teleológico claro de formación para la vida, pero se ve debilitado por fallas éticas en el trato, la indiferencia por falta de empatía y respeto. Y ojo, eso no es solo del compañero, sino también del docente, de muchos docentes. Entonces, si vemos los hallazgos integradores, podemos afirmar que predomina una brecha entre lo que los docentes planifican y lo que realmente el estudiante siente que está recibiendo en el aula. También podemos decir que las estrategias colaborativas actuales no garantizan la participación ni el aprendizaje significativo para todos. La falta de adaptaciones curriculares y de formación docente y coherencia ética está limitando la inclusión real en el aula, en las instituciones educativas. Y los estudiantes con necesidades educativas valoran la inclusión, pero demandan más apoyo, más flexibilidad y, ojo, reconocer sus capacidades, que es lo que se quiere con el modelo que viene a continuación. Se requiere un cambio sistémico pedagógico flexible en el DOA, en la cultura inclusiva y el trabajo corresponsable entre la escuela, la familia y la sociedad. Bueno, terminados los resultados del análisis,
ahora sí quiero entrar de lleno en nuestro modelo epistémico de inclusión au- em, para la vida, autonomía, equidad y transformación. Por eso lo hemos llamado MADE AED, ¿cierto? Autonomía, equidad y transformación, que es el eje. Entonces, podemos afirmar que esta propuesta es una respuesta científicamente fundada en la disonancia, o sea, entre la falta de armonía del discurso normativo y la experiencia vivencial del estudiante con necesidad educativa en nuestra institución educativa La Esperanza. No es intuitivo, transforma prácticas pedagógicas y concepciones de los actores para garantizar el desarrollo integral. Por eso creamos el siguiente objetivo. Ese es el objetivo general de nuestro modelo epistémico, que es diseñar el modelo epistémico de inclusión para la vida, autonomía, equidad y transformación, para reconfigurar las prácticas pedagógicas y asegurar el desarrollo integral, la autonomía productiva y la equidad de los estudiantes con necesidades educativas en la institución educativa La Esperanza. De esta forma, pues los objetivos específicos, el primero es fundamentar el modelo en la pedagogía de la alteridad, en el enfoque de capacidades y en el DUA. De esta forma se busca transformar el clima emocional y la convivencia escolar. El segundo objetivo específico de nuestro modelo es estructurar las cuatro dimensiones operativas, que son la ética, la pedagogía, la teleológica y la comunitaria. Y de esta forma, pues que se definan las acciones de flexibilización curricular y la orientación vocacional para que el estudiante sea autónomo. Y finalmente, pues la validación de la pertinencia, de la coherencia, la viabilidad del modelo mediante el juicio de expertos y la triangulación con los actores sociales, que vienen siendo los padres de familia y los mismos estudiantes, para crear una red de apoyo corresponsable, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la estructura de las cuatro dimensiones operativas de nuestro modelo. Entonces, si observan, en la base de la pirámide podemos encontrar la ética y la cultura escolar. Esa es la base, o sea, la base es el ser. ¿Qué nos va a hacer? Va a transformar el clima emocional y la convivencia. Para eso hay unas acciones claves. Entre ellos están los protocolos, que son los protocolos de convivencia inclusiva para erradicar el acoso y la burla y formar al docente en gestión emocional de la diversidad para así eliminar pues el trato basado en la lástima, porque realmente muchos docentes miran a algunos estudiantes con lástima y terminan pasándolos en las áreas precisamente por eso, ¿no? Entonces eso tenemos que cambiar. Eh, Ahora, sobre la base de la ética y la cultura escolar, viene la segunda dimensión, que es la pedagogía didáctica, que es el saber hacer, que busca la flexibilización curricular real, o sea, y también busca el aprendizaje colaborativo. Por eso tenemos las siguientes acciones para lograrlo, ¿no? Primero, el currículo dual, o sea, tener múltiples formas de representación, acción y expresión, o sea, diferentes tipos de evaluaciones orales, artísticas, prácticas, bueno, abrir muchas puertas para el aprendizaje. Y el aprendizaje cooperativo. Dar roles específicos para garantizar la participación valorada, porque pues lógico, en el papel tenemos aprendizaje colaborativo, pero hacemos grupos y siempre van a segregar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, que muchas veces los creen inferiores. Entonces, esta es una forma de ir cambiando esa idea que tienen tanto los estudiantes como algunos docentes. Ahora, viene la dimensión teológica y vocacional, el llegar a ser. ¿Cuál es la idea? Promover la autonomía para la vida adulta y la orientación vocacional. Entonces, ¿qué se pretende? Realizar talleres de orientación vocacional adaptada desde grados inferiores, ¿cierto? No simplemente desde décimo y once, como es lo que se está viendo, que el proyecto de vida, ¿cierto? Sino que desde sexto ya el estudiante empiece a trazar una ruta de cómo va a ser productivo en esta vida, cómo va a lograr su autonomía. ¿Ya? Eh, pues para esto también necesitamos alianzas en el sector productivo para hacer las pasantías protegidas, ¿no? Pues que no se convierta solo en teoría, sino que el estudiante pueda hacer la práctica y refuerce todo lo aprendido para realmente ser una persona productiva, pues cuando salga. Y finalmente tenemos la comunitaria y sistemática. Esta dimensión es la red de apoyo corresponsable y el empoderamiento familiar. Ustedes saben que si no hay acompañamiento, si no hay apoyo, no podemos lograr nada. Así que dentro de nuestras
acciones clave está la Escuela de Familias para la Autonomía, pero ojo, es capacitar a los padres para evitar la sobreprotección, porque cuando sobreprotegemos, que normalmente se hace cuando tiene un estudiante con necesidad educativa especial, un estudiante no, un hijo con necesidad educativa especiales, pues uno realmente tiende a sobreprotegerlo y a veces no lo deja desarrollar todo lo que puede, ¿no? La sobreprotección a veces es muy mala. Entonces, esa escuela de familia que se centre en eso. Y además que haya una articulación entre la familia, la escuela y la comunidad para sostener ese proceso inclusivo, ¿no? Que sea de la mano, que sea muy junto, muy unido y que todos trabajen en armonía. Entonces, esta, este modelo epistémico busca la transformación integral para la vida, que los estudiantes con necesidades educativas sean autónomos, respetados y además que se vuelvan protagonistas de su proyecto de vida. Entonces, ahí les dejo esta, la pirámide y la estructuración. Continuamos entonces ahora con la ruta de implementación, o sea, las fases del desarrollo del modelo. Entonces, la primera fase es la desconstrucción y la sensibilización, que es desmontar el imaginario de que el estudiante tiene el déficit, que hay que sentirle lástima en la comunidad educativa, ¿no? Entonces, para eso hay unas acciones clave que es hacer jornadas de reflexión del docente, o sea, escuchar la voz del estudiante, hacer un diagnóstico de las barreras actitudinales del mismo estudiante, ¿no? Está también la fase 2 que es la capacitación epistémica y técnica, se busca dotar a los docentes de herramientas DUA y estrategias de manejo socioemocional. O sea, que hayan cursos, que hayan capacitaciones, diplomados al interno de la institución, pero en el diseño universal de aprendizaje y en los PIA, ¿no? En los ajustes razonables. Además de eso, taller de gestión de grupos heterogéneos. Ahora, en la tercera fase, se denomina la implementación y flexibilización. Y el objetivo, pues, es aplicar el currículo flexible y los nuevos protocolos de evaluación en el aula. Entonces, ¿cuál es la acción? La acción es el ajuste de las mallas curriculares, la ejecución del PIA dinámico y el inicio de los proyectos de vida vocacionales, pero como les dije hace un momento, que sea desde los primeros grados, ¿no? Al menos desde sexto, que a partir de secundaria puedan llevarlo para ejecutarlo hasta finalizar la media. Y finalmente la consolidación y evaluación, que es verificar el impacto en la autonomía y el clima escolar. Entonces, eh, se busca la evaluación de la satisfacción estudiantil, la feria de emprendimiento inclusivo, ¿cierto? Ahí es donde vamos a observar todo lo que están aprendiendo con la práctica y los ajustes de mejora continua. Ahora, en cuanto al aparato operacional instrumental, la dimensión operativa, lo que es ética y cultura escolar, pues se va a basar en la pedagogía de la alteridad, que es el enfoque conceptual, que se busca transformar el clima emocional y la convivencia eliminando la lástima. Las acciones es la implementación de protocolos de convivencia inclusiva, ¿cierto? Y la formación docente en gestión emocional de la diversidad. En la segunda dimensión, la pedagogía didáctica, pues se va a enfocar, el enfoque conceptual va a ser el diseño universal para el aprendizaje. O sea, el objetivo es flexibilizar el currículo real y de forma significativa. Y la acción es la transición del currículo rígido, currículo DUA, y que tenga múltiples formas de representación, de acción y de expresión. Y además de eso, pues la reconfiguración del aprendizaje cooperativo, ¿no? Que no se quede en el papel, sino que realmente se haga como es. Ahora, en la dimensión teleológica y vocacional, el llegar a ser, entonces el enfoque conceptual va a ser el enfoque de capacidades y se busca realmente promover la autonomía para la vida adulta y la productividad. Las acciones claves para esta dimensión operativa es los talleres de orientación vocacional adaptada y las alianzas con el sector productivo para que puedan hacer las prácticas, ¿no? Y que las prácticas sean unas pasantías protegidas. Y finalmente, la dimensión comunitaria y sistémica, perdón, que es el soporte. El enfoque conceptual va a ser la corresponsabilidad y que sea sostenible en el tiempo. El objetivo es establecer una red de apoyo corresponsable entre la familia y la escuela. Y la acción clave
es la creación de escuelas de familias para la autonomía y como lo que les decía hace un rato, evitar la sobreprotección. Ahora, ¿cómo se va a validar la propuesta? ¿Cómo se validó, perdón? No se va a validar, se validó la propuesta. Se utilizaron los siguientes criterios: la pertinencia, la coherencia epistémica, la viabilidad contextual, el impacto transformador, la claridad y estructura y el enfoque humanista. Esta validación eh, se pasó por la revisión de juicio de expertos, ¿no? Tres juicios de expertos: uno académico en pedagogía inclusiva, un experto en políticas públicas educativas y también un psicólogo educativo que encontraron en la evaluación, dijeron que la propuesta era sólida, ¿cierto? Tenía una solidez teórica, una coherencia epistémica y el modelo realmente era viable. Mientras que la validación social, el grupo focal, se hizo con las familias de los estudiantes con necesidad educativa, donde ellos dijeron o encontraron que estas acciones sí corresponden a sus demandas respecto a la autonomía y la no discriminación. Así que la validación se encontró pertinente, coherente y viable para la realidad de Florencia Caquetá, o al menos para nuestra institución educativa. Tenemos la efectividad e impacto de la propuesta, ¿no? A corto, a mediano y largo plazo. Entonces, tenemos a corto plazo, eh, se desarrollen los protocolos de convivencia inclusiva, ¿cierto? Se implementen y también las guías metodológicas del DUA para docentes. A mediano plazo, de 1 a 3 años, se espera que estén las mallas curriculares flexibles ya ajustadas y que se incremente el índice de satisfacción estudiantil y la percepción de respeto, ¿no? Y a largo plazo, se espera el incremento de la autonomía funcional en los estudiantes, las alianzas productivas consolidadas y la transformación de la cultura escolar. Yo les decía al inicio que nosotros tenemos un gran índice de deserción, ¿no? Y con esta propuesta, esto es lo que se va a lograr, ¿cierto? Que los estudiantes mantengan en el ámbito educativo, que no se vayan de la escuela, ¿cierto? Retenerlos, algo que les guste, algo que los atraiga, ¿no? Y no solo que los atraiga, sino que les vaya a servir, ¿cierto? Para un futuro, para cuando salgan de la institución, ellos tengan algo definido que hacer, que sean autónomos, ¿cierto? Y que puedan transformar, pues, su vida después de la escuela. Entonces, los resultados esperados consolidan la transformación integral hacia la inclusión vivencial y productiva, promoviendo autonomía, equidad y justicia social en la institución educativa La Esperanza. Eh, para finalizar, nuestra conclusión, entonces, dice así: la investigación permitió concluir que la educación inclusiva en la secundaria requiere trascender las adaptaciones superficiales para así consolidar un modelo epistémico centrado en la autonomía, en la equidad y en la dignidad humana. En este sentido, el modelo epistémico de inclusión para la vida, autonomía, equidad y transformación se configura como una propuesta transformadora que articula la pedagogía de la alteridad, el diseño universal para el aprendizaje y el enfoque de capacidades para reconfigurar las prácticas pedagógicas, fortalecer la corresponsabilidad entre la escuela, la familia y la sociedad y además de eso, garantizar, lo más importante, una formación para la vida que prepare a los estudiantes con necesidades educativas como sujetos activos, productivos y plenamente que se puedan integrar en la sociedad. Así que para finalizar nuestra intervención, les dejo esta frase de reflexión: que la verdadera inclusión no consiste en abrir las puertas de la escuela, sino en abrir las posibilidades de vida de cada uno de los estudiantes que habitan en ella. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, maestro Andredi Almario Rivera, por su excelente presentación. Gracias por mostrarnos también una realidad que vive cada uno de nuestros importantes investigadores, en este caso en su localidad, en Colombia, y, y cómo también nos desafía a todos quienes tenemos esta noble misión. Así que desde ya, muchísimas gracias por este gran trabajo. Maestro, de inmediato, como para ir socializando con nuestros pares también, eh, y ya usted nos ha mostrado la situación de su establecimiento, pero me gustaría, y en la conclusión también lo menciona, pero que hiciese mucho hincapié, ¿cómo fue el antes y ha sido el después de esta investigación en su entidad? ¿Se ha logrado
aumentar la matrícula y más aún, más importante, evitar la deserción escolar. ¿Cuáles son los próximos desafíos que tiene el maestro Almario Rivera en la siguiente etapa? Claro que sí. Como siempre, ¿no? Las investigaciones buscan cambiar el lugar, ¿no? Lo que se está dando en el lugar, mejorar, ¿cierto? Pero cuando empieza a funcionar como lo estamos logrando, ¿no? Reteniendo matrícula, que los estudiantes mantengan, eh, que no solo reteniendo, sino creciendo en matrícula, que es lo que se está viendo, ¿cierto? Pues queremos también compartir esas experiencias a otras instituciones. Y pues ahí es donde podemos aprovechar escenarios académicos precisamente como este, ¿no? Como el que nos brinda la red Alumni, además las redes de docentes, los semilleros de investigación, ir a los espacios de formación institucional de diferentes colegios, ¿cierto? Y hay que aprovechar porque como es una estructura flexible y contextualizable, pues permite que sea adaptado a diferentes realidades educativas y pues especialmente a contextos con este tipo de desafíos de inclusión social como es el de nuestra institución educativa. Perfecto, me encanta ese desafío, maestro, porque nos pone una vara más alta, sobre todo también a nosotros como Universidad de Investigación e Innovación de México, y ahí ponemos a disposición suya, de su comunidad de docentes, de alumnos y además a sus directivos, le ponemos a disposición esta oportunidad de socializar este proyecto a más de 16 partes del mundo. Por lo tanto, vamos a encontrar realidades y es muy importante dentro de el espíritu doctoral el ser siempre generoso con la investigación, compartirla y usted lo que está haciendo en este momento la está poniendo a disposición de sus pares académicos y eso es una gran responsabilidad, un gran logro porque demuestra liderazgo, demuestra compromiso y también es una honra poder mostrar a su establecimiento y sacarlo al mundo. Así que desde ya felicidades a sus alumnos, a sus profesores, a sus directivos y a todos quienes confluyen en esta importante misión, porque está impactando además a grupos de interés asociados a este proyecto muy importante. No podemos dejar de mencionar, muy relevante, a los padres de esos mismos alumnos que están ahí en ese proyecto, porque de seguro con este espíritu, con este ímpetu, ellos van a ser, estos alumnos en el futuro inmediato, van a ser quizás los primeros universitarios de la familia. Y eso es todo un orgullo para los padres. Pero también está impactando muy positivamente a entidades privadas asociadas al establecimiento y entidades públicas también. Y aquí con ello termino, maestro. ¿Cuál es el nuevo paso que usted va a realizar en pro de generar esas conexiones con estas entidades? Bueno, pues le comento que ahí sí necesitamos mucho el apoyo institucional, ¿no? Para lograr tener esas conexiones con el sector productivo. Aunque ya tenemos, la institución educativa actualmente tiene una conexión con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA. Ellos están ofreciendo en la institución una profundización en emprendimiento, ¿cierto? En emprendimiento y además de eso, la profundización también está en sistemas, pero entonces únicamente están dentro de la media académica. Entonces, esperamos que más adelante el SENA nos pueda facilitar, ¿cierto? También esa conexión desde el inicio de la secundaria para que se pueda fortalecer este proceso que los estudiantes realmente se direccionen, ¿cierto? Desde muy temprana edad y cuando terminen la media académica, realmente ya hayan podido hacer las prácticas sus prácticas productivas, porque eso es lo que hace el SENA. El SENA tiene muchas conexiones con empresas, con sector productivo, porque todos los estudiantes SENA, ellos hacen sus etapas productivas precisamente en las empresas de 1, de 2, de 3 meses. Entonces, eso se quiere lograr. Ese sería el siguiente paso, poder acordar
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA junto con la institución educativa que faciliten ese proceso, de que no sea únicamente desde la media, sino que ese acompañamiento lo pueda hacer desde el inicio de la secundaria. Excelente, maestro, lo felicito. Aquí se observa claramente un gran espíritu investigativo, una persona profesional comprometida con su establecimiento, con la educación de sus alumnos. Siempre es un honor poder trabajar con profesionales así. Por lo tanto, también sus alumnos, hay un especial saludo a ellos, a sus maestros, profesores, a su directivo, a los padres también de estos alumnos. Así que desde esa perspectiva, maestro, desde Wix, una gran oportunidad porque para usted también es nombrado embajador académico de esta casa de estudios en su localidad y eso conlleva un honor al deber. Y es una gran responsabilidad porque hay que seguir avanzando en la educación, en la investigación, y esto no se detiene, porque el trabajo de un líder es formar a otros líderes. Y sus alumnos lo ven a usted como un mentor, y eso de seguro el día de mañana va a cosechar enormes orgullos de grandes profesionales, grandes personas y por sobre todo seres humanos que hacen bien a la sociedad. Maestro, muchas gracias por ello. Quiero agradecer también a nuestra audiencia por haber participado tan responsablemente en esta interesante sesión. Siempre los invito a que sigan revisando nuevas conferencias tan interesantes como las que nos ha planteado el maestro Andrés Almario Rivera. Y podrán encontrarlos también en redes sociales. Estas sesiones se suben íntegramente también a redes, por lo tanto es su material académico, maestro. Muchas gracias por haberlo compartido. A nuestra audiencia, en 10 días hábiles más recibirán también un certificado de participación de parte de Wix, así que siempre es muy grato. Y ahora, maestro, ya dando por concluida esta sesión a título de nuestra casa de estudio, a título personal también, quiero agradecer a usted esta gran misión y ahora son más bien sus palabras al cierre, porque de seguro usted tiene mucho que agradecer. Hay familia, hay personas que han postergado muchas veces su compañía y por estar precisamente usted investigando, desarrollando esta gran investigación. Maestro, es un momento en este momento. Ay, le agradezco. Realmente le agradezco muchísimo la oportunidad a la red Alumni por el espacio de poder presentar mi propuesta, doctor. Muchísimas gracias por el acompañamiento, al igual a la licenciada Sara Matos, a todos los presentes y en especial a mis compañeros de trabajo que me facilitaron también acceso a su tiempo para poder desarrollar la intervención, a los directivos que me facilitaron los permisos, a las mismas familias y a los mismos estudiantes que sacaron su tiempo, porque créanme, en esa realidad social que viven, para ellos el tiempo es oro, ¿cierto? Y a mi esposa, a mis hijas por el acompañamiento continuo. Precisamente mi esposa tuvo la oportunidad hace poco, también hace creo que una semana, de presentar su proyecto aquí con usted, doctor, en la misma institución educativa, precisamente también trabajando en necesidades educativas especiales, porque somos varios los que estamos trabajando y hemos trabajado de la mano. Les agradezco a ellos por los aportes, porque esto nos ha servido mucho a todos. Entonces, muchísimas gracias a todos y a seguir trabajando por este reto, ¿no? Y eso es lo que hace el docente, ¿cierto? Superar los retos. Y ahí vamos. Exactamente, maestro. Siempre hay que llevarlo con gallardía, con ese espíritu de desarrollo, de investigación, pero por sobre todo inquieto, es muy inquieto siempre. Eh, Alguien dijo hace mucho tiempo atrás, un gran artista que lamentablemente ya no está, decía que el momento oportuno de irse de este mundo era cuando se acababan los objetivos y los desafíos y metas. Ujú. A ese gran hombre lamentablemente lo mataron,
pero nos deja una gran enseñanza. Se puede seguir siendo joven a los 90 años. Por lo tanto, ahí es donde está la oportunidad. Siga impactando a sus alumnos, siga inquieto en eso, rebelde, desarrollando nuevas propuestas, porque esto definitivamente no para, no se detiene, maestro. Así que felicitaciones, un abrazo fraterno a usted y a su familia y a toda la concurrencia. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.